Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia aquí y bienvenidos a la sesión de esta tarde. Normalmente la Real Sociedad Económica Matitense de Amigos del País comparte con todos los que quieren acompañarnos el desarrollo y la transmisión de la cultura mediante los dos mejores vehículos que quizá hay para ello, la música y la palabra. Normalmente predomina uno de los dos en cada sesión, pero hay ocasiones, como esta, en que el acto tiene el privilegio de poder contar con la fusión de las dos, la palabra y la música. La música nos la va a poner el grupo de cámara Arlu y la palabra nos la van a poner Antonio Calvo Manzano y su hermana, la mundialmente famosa arpista María Rosa Calvo Manzano. Pero esta vez va a haber un pequeño trueque, porque si bien es verdad que María Rosa siempre con sus manos es la que se encarga de decirle a las cuerdas del arpa que nos recuerde cómo cantan los ángeles, hoy no, hoy lo va a hacer simplemente también con su palabra, igual que su hermano Antonio. Antonio es el promotor, digamos, alma viva de este grupo, de este espectáculo. Es ingeniero, es experto e investigador en la música, tiene un currículum muy amplio. De María Rosa todo el mundo, pero además todo el mundo de verdad, sabe perfectamente quién es. Hoy se van a centrar, como digo, en la palabra, y el grupo musical Arlu nos traerá la música. Vamos a hacer como el centauro de las viejas leyendas, vamos a galopar sin cansarnos hasta el siglo XVIII. Allí vamos a dormir soñando sin dormirse, pero luego vamos a volver a nuestra época convertidos en personas más elevadas gracias a estas personas que voy a empezar a nombrar. En el grupo musical Arlu lo componen Emilio Sánchez, Eva Sánchez, Adolfo Ontañán, Raúl Pinillos, Vicente Martínez, que además es quien ha hecho la transcripción de todo el contexto, Susana Toribio, Masayuki Takagi y Elena Gómez. Estos son la parte musical. La parte verbal, que en este caso es como si fuera musical, pero con la palabra, Antonio Calvo Manzano y Rosa María Calvo Manzano. Para todos ellos, bienvenidos y un fuerte aplauso. ¿Por aquí pasamos? Y luego a la derecha ahí está difícil para pasar.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Hola y muy buenas tardes. No es fácil en estos momentos de la gran incertidumbre que estamos viviendo no dejar de pensar en el sufrimiento que está padeciendo el pueblo ucraniano y por extensión todas las personas de bien de toda naturaleza y condición. No se puede entender como ideas anacrónicas, totalitarias, prepotentes, ya superadas, puedan hacer llegar a hacer sufrir lo que está sufriendo nuestro querido pueblo ucraniano y las gravísimas consecuencias que esta situación está produciendo. Solo cabe esperar que la divina providencia ilumine la mente de los responsables de estos gravísimos acontecimientos y que de forma inmediata se dé por finalizado este acoso al que está sometido el pueblo ucraniano. Así lo deseamos y así lo esperamos. Muy bien, dicho esto, pues bienvenidos sean a este paseo literario musical que María Rosa y yo vamos a realizar por la música lírica del siglo de las luces. Pues muy bien. Pero quería pedirles que hicieran un esfuerzo mental y que pensaran que en lugar de estar en este bello salón de actos que hoy nos ofrece la Real Asociación, nos trasladamos a un corral de comedias. Corral de comedias de los siglos XV, XVI, donde en un pequeño estrado un grupo de actores daban lugar a esas grandes obras que hoy conservamos del periodo clásico, del periodo barroco, del siglo de oro y del siglo de las luces. Corrales de comedias famosos en Madrid, como el Corral del Príncipe, donde hoy está el Teatro Español, el Corral de la Cruz, en la calle del mismo nombre, un poco más lejos, el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, hoy convertido en teatro. Y así nos vamos más lejos, pues al Corral de Comedias de Almagro. Bien, esos corrales de comedias tuvieron lugar estrenos de obras de las que hoy vamos a rememorar en este paseo literario musical. ¿Nos acompañan? Pues bien, empecemos con nuestro paseo. La música que como preludio acaban de escuchar forma parte de ese gran patrimonio del importante periodo de la música lírica española que fue el del siglo XVIII. Sí, así que fue, pero aunque ese periodo sea menos conocido que otros gloriosos periodos de la música española, como fue el Renacimiento, siglo XV y XVI, o incluso el nacionalismo del XIX y hasta mediados del XX, este periodo tuvo una importancia fundamental. Y así esta tarde lo vamos a recordar. Y Antonio, cuéntanos, ¿qué propició este gran desarrollo de la música lírica española durante este siglo XVIII? Pues verás, María Rosa, todo tiene su historia. El origen de todo esto se encuentra en aquellos espectáculos teatrales de siglos anteriores, donde en las representaciones teatrales ya se empezaron a incluir algunos números musicales. Con el tiempo se fue generalizando la incorporación de estas aportaciones musicales, dando finalmente lugar a un nuevo género, el género lírico-dramático musical. Y así fue cuando en 1627, por iniciativa de algunos miembros de la corte de Felipe IV, se le encarga al gran dramaturgo Lope de Vega que escribiera el primer libreto de lo que también se considera la primera obra lírico-dramática española, con el título de La selva sin amor. La selva sin amor era una égloga pastoril cuya música la compusieron dos compositores italianos. El estreno de esta obra tuvo lugar en el Alcázar de Madrid, en ese año de 1627. Y es curiosa la aclaración que el propio dramaturgo especifica que la obra se interpreta cantada por primera vez en España. Y aunque al parecer la obra no tuvo especial trascendencia a nivel social, sí parece, según cuentan las crónicas de la época, que produjo un gran impacto en los asistentes al estreno,
por lo espectacular de su escenografía, causando gran admiración la rapidez de los cambios de decorados gracias a una compleja maquinaria diseñada para la ocasión. Sí, así parece que fue, pero ni la obra ni el nuevo estilo fueron aceptados de forma inmediata. Y así, tras un periodo en el que la corte no mostró gran interés por los nuevos espectáculos musicales, parece ser que fue la segunda esposa de Felipe IV, Mariana de Austria, la que propició un nuevo impulso al teatro lírico musical. Y será Calderón de la Barca el gran impulsor de este nuevo teatro lírico musical español. El monarca, que era gran admirador de Calderón, le encargará algunas obras de este nuevo género lírico musical. Y Calderón responderá a estos encargos creando obras tan famosas como fue El Jardín de la Falerina, que compuso en música el compositor español José Peiró. Y así se convierte Calderón en el primer autor dramático de obras lírico-musicales. Y de esta obra, El Jardín de la Falerina, es esta preciosa aria. Siéntate, siéntate. Y Antonio, ¿no es en esta época cuando aparece la zarzuela? Sí, efectivamente. Fue en esta época cuando estos espectáculos líricos o musicales dan lugar a la aparición de un nuevo género, el género típico español de la zarzuela. Y por cierto, ¿de dónde procede el nombre de la zarzuela? Pues verás, este nombre procede del lugar donde se hicieron las primeras representaciones de este nuevo género lírico dramático musical. Un pabellón de caza, rodeado de zarzas, próximo a Madrid.
en un lugar que era conocido como el lugar de la zarzuela. En este pabellón de cazas, el infante don Fernando, conocido como el cardenal Infante, hermano de Felipe IV, organizaba grandes fiestas de cacería. Para entretener a sus invitados a la caída de la tarde, les ofrecía representaciones dramáticas con música, que eran conocidas como fiesta en la zarzuela. Pues sí que es ciertamente curioso la procedencia del nombre de la zarzuela. Sí, sí, y así definitivamente este nombre ya fue adoptado para definir este nuevo género lírico musical. Obras que en un primer momento contaban con un solo acto, para posteriormente pasar a tener dos. Para distinguirlas, se utilizó el término de género chico a las obras de un solo acto, sin que esto supusiera que era un género menor o de inferior categoría. Luego, no es correcto denominar género chico a la zarzuela. Efectivamente, solo a las de un acto. Está claro. Pues bien, después de estos éxitos iniciales de Calderón, sigue escribiendo obras con libretos importantes, y entre ellos uno pero muy famoso. Fortunas de Andrómeda y Perseo, que fue estrenada en el Coliseo del Buen Retiro en Madrid en 1653. Se trata de una obra de un elevado tono moral, gran simbolismo y un claro mensaje político muy apropiado a la época. De esta obra, Fortunas de Andrómeda y Perseo, a la que puso música el compositor Juan Hidalgo, es la escena en la que Dánae está cantando un lamento para aliviar su pena.
¡Qué música tan bonita! No sé si después de esta belleza yo voy a ser capaz de hablar. ¡Qué música tan bonita! ¡Qué dulzura! Y otra importante obra de Calderón de la Barca fue El Golfo de las Sirenas, obra escrita en 1657. Sí, por cierto, esta obra, El Golfo de las Sirenas, el propio Calderón diría... No es una comedia, sino una pequeña fábula en la que hay invitación a Italia, se canta y se representa. También otro famoso libreto de Calderón, de los muchos que escribió, es La Púrpura de la Rosa, una obra escrita en 1660. También famosa obra en la que la partitura musical, como en otras zarzuelas escritas por Calderón, eran de afamados compositores de la época como Juan Hidalgo, Sebastián Durón o José Peiró. Por cierto, un hecho importante de esta época supondrá un momento decisivo para el asentamiento definitivo del género lírico musical español. ¿Sí? ¿Y cuál fue este hecho? Pues ni más ni menos que el Tratado de la Paz de los Pirineos. Con este tratado se ponía fin a un conflicto entre Francia y España y fue firmado por las monarquías francesa y española en la famosa isla de los Faisanes, en el río Bidasoa, en la frontera franco-española, allá en el año 1659. Con este tratado se daba por terminado un conflicto nacido muchos años atrás, allá en los años 1630, durante la Guerra de los 30 años. Y según cuentan las crónicas de la época, se escribieron muchos espectáculos musicales para celebrar este hecho, tanto en París como en Madrid. Efectivamente, en París, con el estreno de la obra Il Cerce, de Francisco Cavalli, con música de Niccolò Pinato. Y en Madrid, con la obra de Calderón y música de Juan Hidalgo, Celos a donde el aire matan. El estreno de esta obra en Madrid supuso un grandísimo éxito, siendo ya definitivo para el asentamiento definitivo del género lírico musical en España. El ingenio de Calderón, unido al de Hidalgo, logró que Celos a donde el aire matan, a pesar de su influencia italiana, se adaptara al gusto del público español, que ni comprendía, ni le interesaba, ni le gustaba el género lírico italiano. Y para ello, dramaturgo y compositor recurrieron a las convenciones típicas del teatro y de la música. Así, los protagonistas interpretan bailes o canciones populares como la chacona, la jácara o la seguidilla, o canciones estróficas en sustitución del artificioso recitativo italiano. Y esta es la obertura de Celos a donde el aire matan.
Bien, y dejamos a don Pedro Calderón de la Barca y seguimos con nuestro paseo y nos encontramos con otro importante dramaturgo de la época, como fue José de Cañizares, que hizo importantísimas aportaciones al género de la zarzuela. Y así fue. Y en colaboración con el compositor Sebastián Durón, estrena en 1696 la obra Salir el amor del mundo. Esta obra fue escrita por encargo para celebrar el 35º cumpleaños del rey Carlos II, llamado El Hechizado, y también para dar por terminado el luto oficial por la muerte de su madre, Mariana de Austria, en lo que a representaciones teatrales se refería. Y es muy curioso el argumento de esta obra, que trata de ir buscando las peripecias ocurridas en la captura del amor hasta conseguir encerrarlo en una pequeña gruta. Parece tratarse de una fiesta palaciega, de argumento irrelevante, aunque a la vez era atractivo, pero en lo que lo musical supera con mucho a lo escénico. La obra refleja un mundo totalmente irreal, muy alejado de la decadente época que era el final del siglo XVIII en la España que estamos recreando. Era 17. 17, es verdad, perdón, ya me he saltado un siglo, es que tengo mucha prisa. Como es mi debut como artista escénica, pues estoy un poco acelerada. Muy bien, pues estas son las seguidillas famosas de esta obra Salir el amor del mundo. Ole ahí el arte español, sí señor, así me gusta a mí. Pero me estáis emocionando tanto que veis, hasta me como los siglos. Antonio, perdóname, ¿pero qué pasó con la ópera? ¿Cuándo y cómo aparece la ópera en España? La ópera llega a España de la mano del primer rey Borbón, Felipe V, que era gran amante de las letras y de las artes. ¿Y cuándo fue eso? Pues fue allá en el año 1703, cuando aparece en Madrid la primera compañía de cantantes italianos, llamados los Trufaldines, para actuar en sesiones de ópera
en corrales de comedia, como el del Príncipe y el Corral de Comedias de la Cruz, y en algunos otros corrales de comedias de la capital madrileña. Oye, y por favor, cuéntame, ¿cómo fue acogida por el público? La acogida que tuvo por parte del público fue pero nada favorable. Un horror. Es lógico, el público prefería a los cantantes españoles, que le entendían lo que cantaban. Y además no estaba dispuesto a prescindir ya de su asentado espectáculo como era ya la zarzuela. ¿Y entonces qué pasó? Pues que la situación de la compañía se agravaba cada día más y se veía ya abocada a abandonar España. Para evitar esto, el monarca le concedió el privilegio de actuar durante 3 meses, nada más ni nada menos que en el Teatro Real del Buen Retiro, con la autorización para denominarse Compañía Italiana de Su Majestad. Pero parece que aún así las luchas entre los espectáculos españoles y las compañías italianas siguió un proceso de unos tantos a favor y otros tantos en contra. Sí, y tendrá que pasar un largo periodo hasta que por fin, en 1721, esta compañía se instala definitivamente en el Teatro de los Caños del Peral, un teatro que estaba situado donde hoy se encuentra más o menos el Teatro Real de Madrid. Y gracias a esta nueva situación y al continuo favor de las clases aristocráticas, el nuevo espectáculo empezó a desarrollarse con cierta normalidad. Y fue entonces cuando los cantantes españoles dijeron ojo, y les pidieron a los dramaturgos y a los compositores que escribieran óperas, pero al estilo español. Y aunque hasta la década de los años 30 del siglo XVIII los compositores españoles no muestran interés por el estilo italiano, son algunos los que, siguiendo la tradición del espectáculo lírico-dramático español, ya venían componiendo lo que se podría denominar como la ópera típicamente española. Y así, uno de los mayores éxitos de esta historia teatral de la ópera española lo tenemos en el año 1702 con el estreno de La Guerra de los Gigantes, compuesta por Sebastián Durón sobre un libreto de autor desconocido. La Guerra de los Gigantes se escribió probablemente en 1701 para celebrar los esponsales de Felipe V con su primera esposa, María Luisa Gabriela de Saboya. La Guerra de los Gigantes es una metáfora de la inestabilidad política europea a comienzos del siglo XVIII. Y una de las primeras partituras españolas en las que se encuentra presente la denominación de ópera escénica. El argumento utiliza la mitología como símbolo de la convulsa situación provocada por la Guerra de Sucesión que enfrentó a Felipe V y al archiduque Carlos de Austria, proclamado Carlos III por el bando austracista. En la ópera, Hércules representa a Felipe V y Palante al archiduque Carlos. Ambos se enfrentan en una lucha desigual, de la que sale vencedor el primero. Y esta es el aria Águila impaciente de la obra La Guerra de los Gigantes. Pues toda
Y un hecho muy curioso es que la que se considera la primera ópera española no fue estrenada en Madrid ni en España. Su estreno tuvo lugar en Lima en el año 1701. En efecto, se trataba de una nueva versión del libreto que en su día escribiera Calderón de la Barca con destino a ser una zarzuela, y que en la versión de ópera estrenada en Lima, la música fue compuesta por Tomás Torrejón de Velasco. La citada ópera, La Púrpura de la Rosa, ópera en un acto, es la primera ópera, como digo, compuesta e interpretada en América. ¿Y por qué será? Es la única sobreviviente de Tomás Torrejón de Velasco. Sí, así es. El argumento de la obra recrea la conocidísima historia de amor entre Venus y Adonis, y la obra es un homenaje a la unión entre Felipe V y su primera esposa, María Luisa Gabriela de Saboya, cuyo enlace matrimonial tuvo lugar ese año, 1701. Y es curiosa la portada de la partitura de esta obra, que dice que... Aquí la tenemos. La Púrpura de la Rosa. Representación musical. Fiesta con que se celebró el 18º año y primero de su reinado del rey nuestro señor Felipe V. Dedicada por el excelentísimo conde de la Monclova, virrey, gobernador, capitán general de los reinos del Perú, Tierra Firme y Chile. Compuesta en música por don Tomás Torrejón de Velasco, maestro de capilla de la Santa Iglesia Metropolitana de la Ciudad de los Reyes, Lima, año de 1701. Y esta es la preciosa loa alegórica a Felipe V que precede a la ópera. Bien, y seguimos con nuestro paseo literario y musical y estamos de regreso otra vez en Madrid. Por aquellos años, el gran centro de la producción musical se encontraba en la capilla del Palacio Real de Madrid. Y su maestro principal era Sebastián Durón, que se vio obligado a exiliarse a Francia por su supuesto apoyo a Carlos de Austria. Y es entonces cuando el mallorquín Antonio Literes ocupa el cargo de maestro principal de la Capilla Real de Madrid y también del director de la misma. Literes fue uno de los más exitosos autores de su época, tanto de zarzuelas como de comedias con música. Sí, y así su obra más famosa fue Los Elementos, que la compuso supuestamente sobre 1706, siendo escrita también por encargo,
en este caso para celebrar el cumpleaños de la duquesa Medina de las Torres, hija del virrey de Nápoles en la época. Y en el encabezamiento se lee... Aquí tenemos esta obra. Seguimos también para recordar otro hecho importante, y es la obra que se escribió para celebrar el matrimonio entre el príncipe de Asturias, Fernando de Borbón, posteriormente Fernando VI, con la infanta de Portugal, Bárbara de Braganza. Efectivamente, esa ópera se le encarga al compositor José de Nebra, que con un libreto de José de Cañizares escribirá Amor aumenta el valor, y que él denomina como drama armónico u ópera. Esta ópera, Amor aumenta el valor, es el primer cargo que la corte madrileña le hace a José de Nebra, y también por razones desconocidas sería el último. Pues probablemente esto tiene mucho que ver con que él no pertenecía al género italiano, ni tampoco era italiano. Pues es muy probable que fuera por eso, ¿sí? ¿Por qué no? El estreno de esta obra, Amor aumenta el valor, tuvo lugar en Lisboa en enero de 1728. Justo un año antes de la boda de Fernando y Bárbara. Sí, sí, así fue. Y el Palacio Lisboeta de los Condes de Redondo, a la razón la residencia del embajador extraordinario de la corte española en Portugal, fue el escenario donde tuvo lugar el estreno de esta obra, compuesta expresamente para unir y hacer la alianza entre las dos monarquías de la península ibérica. Y esta es una de las preciosas áreas de Amor aumenta el valor.
Y un triste acontecimiento se produce en la Nochebuena del año 1734. Un pavoroso incendio destruye el Alcázar de Madrid. Un antiguo castillo medieval que la dinastía de los Austrias había reconvertido en palacio residencial. El pavoroso incendio destruyó prácticamente todos los archivos, entre ellos el musical, y una gran parte de la colección pictórica de Velázquez. Afortunadamente, la pintura Las Meninas pudo salvarse por el fabuloso hecho de que a alguien se le ocurrió arrojarla por una ventana. Tras el incendio se le encarga a Antonio Literes, junto con José Torres y José de Nebra, que recompongan el archivo musical que prácticamente ha desaparecido. Esa será una obra que le durará muchísimo tiempo el poder llegar a construir o a reconstruir parte de ese gran archivo musical destruido. Iba pasando el tiempo y la ópera italiana se va asentando y será José de Cañizares de los primeros dramaturgos en escribir óperas escénicas al estilo italiano. En efecto, su interés por esta nueva forma de espectáculo dramático musical da lugar a la creación de libretos tan importantes como fue música compuesta por el italiano Francesco Corradini. Y a esta corriente se unirían rápidamente grandes compositores como Antonio Literes, José de Nebra, Joaquín Martínez de la Roca, Juan Sisi y otros muchos más. Y por fin, en el año 1737, se inaugura la primera temporada de ópera con cantantes españoles. Pues sí, fue en el Corral de las Comedias de la Cruz, con la ópera de José de Nebra, Adriano en Siria o Más glorias triunfar de sí, basada en un texto de Pietro de Metastasio. Nebra colaboró con los más importantes dramaturgos de su tiempo, siendo importante la presencia que tuvo con sus obras en los principales corrales de comedias de la capital. Su ópera más famosa fue Viento es la dicha de amor, compuesta en 1743 con texto del dramaturgo Antonio de Zamora. Esta obra, como casi la mayoría de las de la época, está basada en hechos mitológicos. Venero inagotable en el que casi todos los compositores y dramaturgos encontraban su fuente de inspiración. Y de esta obra, Viento es la dicha de amor, son estas seguidillas que llevan el título No, ¿qué quiere mi pena? No, ¿qué quiere mi pena? Ya que te encuentro, respirar entre quejas, hacer alientos. Esta pena me agravia, como pretendes, como pretendés apadrinar lo fino, la flor rebelde. No me detengan, no te me ausentes, ay de mi amor, se te mal, no te acabo, ay de mi amor, se mi amor no te vence, sí, mi amor no te vence. Pero quieres que crea tus falsedades, si te engaños de sombra, que todos maten. Pero por ti en Arcadia vivo, no muero, si me llamas alivio, el desprecio, es afable, más labio mientes, más labio mentir, y no caben piedades, tal desdenes, que ingrata vives, que osado eres, ay de tu amor se te mal, no te acabo, ay de mi amor se mi amor no te vence, sí, mi amor no te vence. Una voz por consuelo no me permites, ¿qué querés que te diga? Si ya te dije que cuidado mereces, dejas impías, cuando el amor ofende, no lo que digas, y la estatua de frente mía se forma, y se rompe materia.
no falta que se vuelvan venegas, exageradas. Bien, pues siguiendo con nuestro paseo, ahora es necesario hacer mención a una serie de compositores autóctonos que asimilaron totalmente el estilo italiano y que además hicieron carrera internacional. Y entre estos compositores se encuentra el valenciano Vicente Martín y Soler. Vicente Martín y Soler estuvo muy inmerso en el espíritu de la Ilustración. Eso le llevó a viajar varias veces por Europa y a tener contactos y a trabajar en las cortes de Nápoles, de Viena y hasta de San Petersburgo. Y en su estancia en Viena conoció a Lorenzo da Ponte, que le ofreció algunos de sus libretos para que él compusiera, si le apetecía, algunas obras. Vicente Martín y Soler con Lorenzo da Ponte tuvieron una estrechísima amistad durante muchísimo tiempo. Martín y Soler fue autor de más de 30 óperas y sin duda es el compositor más internacional y más conocido de esta época. Su ópera más famosa es El árbol de Diana, que él define como un drama jocoso. La ópera El árbol de Diana fue escrita por encargo del rey de Hungría y Bohemia y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, José II. El estreno tuvo lugar en Viena en el año 1787 y al parecer, y según cuentan las crónicas de la época, con un extraordinario éxito en el Gran Teatro de Viena entre los años 1767 y 1792, donde alcanzó, dicen, hasta más de 65 representaciones. A la protagonista de esta ópera, Diana, la diosa de la caza, de los bosques y, como se subraya en esta ópera, también de la castidad, se le atribuye una leyenda muy extendida que dice que llegó a tener una relación amorosa algo irregular con el pastor Endymión. Y así, en el nacimiento de esta relación amorosa, se basa esta obra, que es un canto a la libertad sexual y a las bondades del amor libre, frente al conservadurismo imperante en la época. La obra, que es una comedia erótica, fue calificada por el mismo autor como un libreto voluptuoso, pero sin ser lascivo. Muy bien, y esta es la obra, la obertura de la ópera de Martín y Soler, El árbol de Diana.
¡Qué músicas tan bonitas! A mí me quitan el aliento y casi también la palabra. Pero Antonio, tú me has contratado para hablar, ¿verdad? Tendré que seguir. Haré un esfuerzo y seguiré. Parece ser, Antonio, que por esta época triunfaba en Madrid un cantante italiano, un contratenor castrato, de nombre Carlos Broschi. ¿Es verdad? Broschi, efectivamente, el famoso Farinelli, que nacido en Italia, tuvo una carrera internacional importante, que le hizo estar varios años en Inglaterra, algún tiempo también en Francia. Por fin llega a Madrid en el año 1737. Están ventilando para que no cojamos el COVID. Bueno, ya nos dejan hablar. Es que le pasa lo que a nosotros, que nos corta el aliento la música tan bonita. Pues al parecer Farinelli solo pensaba quedarse en Madrid unos días o quizá unas semanas o unos meses, y resulta que se quedó nada menos que 25 años en la capital de España. Así fue. Se dice que fue llamado por la segunda esposa de Felipe V, Isabel de Farnesio, para que curara de su depresión melancólica al propio rey, llamado el melancólico, el animoso. Esto ya en su segundo reinado. Y al parecer, todas las noches, una tras otra, le pedían a Farinelli que le cantara las mismas melodías al pobre rey, que estaba muy melancólico. Su influencia se extendió hasta el reinado de Fernando VI, logrando que en España se asentara ya definitivamente la ópera italiana y además favoreciendo el asentamiento también de sus homólogos italianos. Pero después del ascenso de Carlos III al trono, Farinelli se retiró a Italia, a Bolonia, y allí pasó el resto de sus vidas con Metastasio hasta su fallecimiento en 1782. Muy bien, y en este paseo musical es necesario hacer mención a una de las formas musicales más representativas de esta época. ¿Te refieres, Antonio, por casualidad, al fandango? Efectivamente, al fandango, que aunque no es una obra lírico-musical, sí que forma parte del gran patrimonio de esta época. El fandango fue una de las formas musicales que adquirió una gran importancia en la España del siglo XVIII. Tiene un ritmo vivo de tipo ternario, pam, pa, 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 pam, pa, 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 pam, siendo frecuente el empleo de castañuelas, como vamos a ver ahora, lo que le marca un cierto parentesco con obras típicamente españolas. En efecto, esta música es destinada a acompañar a la danza, que puede ser ejecutada por una o por varias parejas. Se dice que su origen es hispanoamericano, siendo conocido en la época como un baile que han traído los que han estado en los reinos de Indias. En su forma galante, este género llega a tener una gran proyección en la tradición culta europea, con fandangos tan conocidos como los de Domenico Scarlatti, el Padre Soler o Luigi Boccherini. De estos tres famosos fandangos hemos elegido para terminar este paseo literario musical por la música del siglo XVIII el famoso fandango de Boccherini, que forma parte del quinteto para guitarra y cuarteto de cuerda, precedido de su preciosísima introducción.
¡Bravo! ¡Bravo! Oh. Espera, tenemos que todavía decir algo. Y así, con esta preciosísima música de el italiano españolizado Luigi Boccherini, que tantas veces hemos tocado juntos, y ahora lo escucho con más placer porque es mejor estar de auditor que de ejecutor, damos por fin terminado este paseo lírico-musical por el siglo de las luces. Espero que todos lo hayamos pasado lo bien que lo hemos pasado nosotros. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión. No, muy buenas tardes. ¿No era ahí? ¿No?
Dime. Bueno, sí. ¿Qué ha pasado? ¿No era esto? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¡Bravo! ¡Bravo! Enhorabuena. Enhorabuena. Vicente. Enhorabuena. Emilio. Enhorabuena. 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 Suki, enhorabuena. Perdón, maestro. Enhorabuena. Bueno, vale. Un momento, por favor. Mire, a la hora de despedir este acto, tengo que dirigirles unas palabras en nombre de nuestra directora de actos musicales, la señora Elena Rivas, que hoy no ha querido estar aquí, pero circunstancias absolutamente ajenas a su voluntad le han hecho imposible deshacerse de unos compromisos ya adquiridos anteriormente. Pero siempre me ha pedido que una sus aplausos a los que tan merecidamente se llevan nuestros amigos de hoy. ¿Verdad que estamos ahora mejor que cuando hemos empezado? Pues para mostrar parte de nuestro agradecimiento, porque todo sería imposible, la Real Sociedad Económica Matritense quiere entregar algunos libros que son un testimonio de nuestra amistad y al mismo tiempo unos diplomas a todos los compañeros que han formado parte de esta compañía que tan agradablemente nos ha hecho pasar estas horas. Así es que, por favor, cuando queráis, para nuestra querida María Rosa Rosalba Manzano, para Antonio, su hermano, y para nuestro querido Vicente, el coordinador de este grupo, el hombre que ha servido para hacer la agrupación. Y después, ha sido un placer, como he dicho, mencionar uno a uno a todos los miembros de esta compañía. Entonces, si quieren hacer el favor de recoger este diploma, que simplemente recoge una parte del mucho agradecimiento que tenemos, tengan la bondad de presentarse don Emilio Sánchez, nuestro primer violín. Nuestra querida señora Eva Sánchez. Cómo no, don Adolfo Montañón. Bueno, don Vicente Martínez. Y pasamos a las voces y el arte de todas maneras. Doña Susana Toribio, nuestra querida soprano. Y bien, nuestro querido compatriota, también venido de tierras lejanas, pero ya afincado aquí, uno de los nuestros, el señor Masayuki Takarashi.
Pinillos está. Bueno, me complace mucho ver que me uno a María Rosa cuando ha hecho el cambio de silla. O sea, que ha sido estupendo. Don Raúl Pinillos, nuestro violonchelo, ha sido un placer tenerlo aquí. Y quizá retrasa, porque así lo hace más deseable todavía, el placer de la danza y del arte de la señora Elena Bonet. Bien, pues sean todos bienvenidos. Estamos seguros que han disfrutado. Yo les agradezco su presencia aquí en nombre de todo el grupo de la Real Sociedad Económica y, como digo, de nuestra directora Almudena Rivas, que hoy va a lamentar doblemente no haber podido estar con nosotros. Bienvenidos y hasta que ustedes quieran.